Bienvenidos a todos los participantes. Como dijo la ingeniera, este taller va a ser mucho más interactivo que los otros talleres que hemos venido brindando, y todo con el propósito de que ustedes puedan estar muy atentos y puedan interactuar con nosotros. ¿Está bien? Entonces voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es la estabilidad de taludes. Les voy a enseñar a modelar y analizar un talud básico en GEO5 o GEO5, como también se conoce. Entonces, pero antes queremos saber qué tanto ustedes conocen del tema, con el propósito de enfocarme en algunas partes que quizás ustedes necesiten reforzar más. Entonces, le vuelvo a dar el pase a la ingeniera Tanya para que pueda compartirles el Mentimeter y así puedan escribir sus respuestas a las preguntas que hemos planteado. Muchas gracias, Roner. Así es, vamos a comenzar con esta plataforma, con esta herramienta que esperamos que, si no la conocen el día de hoy, de seguro que vamos a ayudarles también a poder responder a dos preguntas interesantes como introducción a nuestro taller. Vamos a pasarles el link por el chat, así mismo como en el grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan ingresar a este link y puedan comentarnos sus respuestas a dos preguntas interesantes. Voy a compartirlo también en el WhatsApp para que ustedes puedan también verificarlo. En un momento, por favor, vamos ingresando desde el chat. Ya les envié el link. Y también al grupo de WhatsApp. Nuestro Mentimeter. Voy a volver a compartir mi pantalla para que de ese modo también podamos estar todos conectados y tener las respuestas de ustedes. Como saben, el taller otra vez es titulado Introducción al análisis de estabilidad de taludes en GEO5. Recuerden que es organizado por JT School. Entonces, una vez que estemos todos dentro, nos vamos a la primera pregunta. Y ahí tenemos, ¿qué es para nosotros GEO5? Podemos incluir la respuesta de tres respuestas diferentes, si ustedes desean, o simplemente una. Entonces vamos respondiendo todos y vamos viendo las respuestas. Tras esto tendremos un análisis de parte de Roner también. Así es, tenemos todavía un minuto más para que podamos responder. Excelente. Tenemos los comentarios de todos ustedes. Perfecto. Excelente. Ronet, te doy el pase tal vez para que vayamos analizando las respuestas de nuestros participantes. Ya, muy bien, a todos los que están respondiendo. Vamos a leer algunas de las respuestas. Mencionan que es un software geotécnico. Sí, es cierto, es un software geotécnico que no solamente sirve para análisis de estabilidad de taludes, sino también tiene algunas funciones también o módulos, por ejemplo, estratigrafía, diseño de cimentaciones, diseño de muros de contención. Entonces, el GEO5 abarca distintos cálculos geotécnicos, como mencionaron. Elementos finitos, es correcto. Hay un módulo para hacer análisis por elementos finitos y también por métodos de equilibrio límite, que es nuestro tema principal el día de hoy. Nos dicen que también alguien mencionó método tradicional. Digamos que se pueden hacer análisis por métodos tradicionales, como los métodos de equilibrio límite y los elementos finitos también. Hay muy buenas respuestas. A ver, ¿qué más? ¿Es una aplicación? Bueno, sí, es una aplicación al ser un software.
Ujú. Sí, están muy buenas sus respuestas, están. Ujú, muy bien, Excelente. tienen un conocimiento básico de lo que es el software Geofile. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, ingeniera. Excelente, Roner. Muchas gracias por las respuestas y también por una breve retroalimentación que de seguro más adelante vamos a conocer un poco más. Vamos a pasar a la siguiente respuesta, a la pregunta, ¿qué entiendes por análisis de estabilidad de taludes? Entonces vamos a ir respondiendo. Igualmente tenemos un espacio para poder responder a esta pregunta y también compartir juntos nuestros conocimientos y así aprender todos. Adelante, entonces todos podemos pasar a la siguiente pregunta en la pantalla. Seguro les va a aparecer la opción de continuar o continuar con la siguiente pregunta. Ahí podrán encontrar la pregunta y escribir su respuesta. Es el mismo link o también los que no puedan copiar el link pueden ingresar a www.menti.com y utilizar el código 84126546. Ver, vamos a responder esta pregunta de manera introductoria a nuestro taller. Excelente, y tenemos algunas respuestas. Excelente, no se preocupen, el cuestionario es anónimo, así que estamos refrescando esos saberes previos que tenemos y de seguro que vamos a encontrar nuevos conocimientos a lo largo de nuestro taller. Adelante, Ronald. Vamos a leer las respuestas de los participantes. A ver, comencemos por la primera respuesta, que es encontrar el factor de seguridad y la estabilidad. ¿Preparó? ¿Está? A ver, por favor, sus micros pueden apagarlos. Muchas gracias. Ya, veamos la primera respuesta que nos dice encontrar el factor de seguridad y la estabilidad. Sí, el propósito de realizar un análisis de estabilidad de taludes es encontrar el factor de seguridad, que es un número que nos describe si el talud es estable o inestable. A ver, veamos otra respuesta. Dice determinar el factor de estabilidad. Ahí sería de seguridad, ¿no? Determinar el factor de seguridad. Comprensión y seguridad de la dinámica del suelo de taludes. Sí, también es correcto. Y como consecuencia, como alguien menciona, podríamos proponer algunas obras o planes para reducir los riesgos que pueden generar estos taludes inestables. Es una metodología para mejorar un suelo en riesgo. Claro, no necesariamente para mejorar, no directamente, sino a consecuencia de este análisis podemos proponer soluciones de mejoramiento. Ajá, mediante el análisis podemos evitar el deslizamiento de tierras y será estable cuando no haya alguna falla. Bueno, ahí voy a darles un poco más de detalle. Nos menciona que será estable cuando no haya alguna falla. En realidad, el suelo eh, va a fallar por una superficie de falla que tiene el mínimo factor de seguridad. Ujú. Ajá, pero no necesariamente existe una falla definida por donde el suelo va a deslizarse. Ujú. Entonces, esto es lo que les puedo mencionar hasta ahora. Vamos a ver más detalles a lo largo de la presentación y muchas gracias por responder. Ujú. Excelente, Ronald. Ahora sí pasamos a nuestra ponencia. De seguro que vamos a aprender mucho y esperamos su atención. Adelante, Ronald. Bien, en la primera parte de la presentación les voy a dar una breve introducción al tema, por qué es importante y qué métodos existen para llevar a cabo un análisis de estabilidad de taludes. Luego vamos a enfocarnos en los métodos de equilibrio límite, que son un grupo de métodos que podríamos decir que son los más empleados por su facilidad y también porque da buenos resultados.
Luego vamos a hablar un poco acerca de Geo5. Sé que ustedes tienen ya un conocimiento previo sobre este software. Entonces, con los alcances que les puedo dar van a poder complementarlos. Luego vamos a comenzar aplicando todo lo que hemos hablado teóricamente. Vamos a resolver un ejemplo aplicativo. En la parte 5 vamos a tener una retroalimentación de parte de ustedes para ver cuánto ustedes han podido captar de esta presentación y también si yo he sido bien claro en mi explicación. Y como siempre, voy a darles un resumen, voy a mencionarles algunas conclusiones importantes que podemos llevarnos de este tema. Y como siempre, voy a recomendarles algunos libros e informaciones para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Bien, algunas habilidades que ustedes van a adquirir al terminar este taller son las siguientes. Van a ser capaces de realizar un análisis de estabilidad de un talud en Geo5, por lo menos un análisis básico. También van a poder interpretar el resultado del análisis. No solamente van a aprender a usar el programa, sino también van a saber explicar qué quiere decir el resultado que nos da el programa. Y también es muy importante que sepan diferenciar los métodos existentes y también van a tener una idea de en qué caso particular deben utilizar un método específico. Y al final van a identificar qué variables influyen en la estabilidad. Como en todo cálculo geotécnico, siempre hay unas variables que influyen positivamente y negativamente. Y ya les voy diciendo, por ejemplo, que en estabilidad de taludes, la variable que influye más es el ángulo de fricción, por ejemplo. Y así, en diversos cálculos geotécnicos, siempre hay variables que son positivas o negativas con respecto a lo que queremos hacer. Entonces, comencemos hablando un poco sobre la introducción del tema. Siempre surge la pregunta si un talud es estable o inestable. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que hay un talud que se está desprendiendo poco a poco y que está perjudicando una obra civil que es una carretera. Entonces, como ingenieros o muchas veces quizás como estudiantes nos hemos preguntado cómo podría analizar la estabilidad de ese talud o cómo podría estudiar ese deslizamiento de tierra. Y quizás lo habremos podido responder en nuestra etapa de estudiantes o quizás eh, ya en la etapa profesional, ¿no? Pero siempre nos ha surgido esta pregunta. Y luego pasamos a otra pregunta importante, que es ¿cómo puedo describir la estabilidad del talud? ¿No? Ya si queremos evaluarlo de forma matemática o en base a conocimientos de ingeniería, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, la respuesta es sencilla. Eh, tenemos varios métodos para llevar a cabo un análisis de estabilidad de taludes y vamos a verlos a continuación. Los métodos de análisis se dividen en dos grandes grupos, que son los métodos de equilibrio límite y los métodos numéricos. Los métodos de equilibrio límite se basan en las ecuaciones de la estática, es decir, en fuerzas y momentos. Estos métodos trabajan con un número que se llama el factor de seguridad. Quizás han escuchado hablar de este número. Entonces, según el valor que obtenemos de este número, vamos a concluir que un talud es estable o inestable. Por otro lado, los métodos numéricos podríamos decir que son métodos más avanzados, ya que el análisis es basado en esfuerzos y deformaciones y es necesario tener un software potente que lleve a cabo cálculos que se programan en base a ecuaciones generales de elasticidad, consolidación y otro tipo de ecuaciones. Y si ustedes se preguntan cuál de estos dos métodos son los mejores, si podríamos
preguntarnos de esa forma. No hay método mejor, sino que va a depender de cómo nosotros queremos abordar el análisis. Pero en la práctica, los métodos de equilibrio límite son más usados, porque es muy fácil realizar el modelamiento, los métodos son más comprensibles y también analizar un talud por el factor de seguridad de este facilita bastante el análisis. Por otro lado, los métodos numéricos requieren de conocimientos más avanzados de las ecuaciones fundamentales de elasticidad, consolidación. Entre los métodos de equilibrio límite tenemos algunos métodos que quizás ustedes conocen, quizás han podido estudiarlos en pregrado o los están estudiando. Son los métodos del arco circular, el método del ángulo de fricción, el análisis con una superficie deslizante planar. Quizás han desarrollado en alguna oportunidad algún ejercicio de una superficie deslizante planar, es decir, han asumido que el talud va a fallar sobre una superficie recta. También tenemos otro método que es el análisis de un talud largo infinito. También hay suposiciones que se hicieron sobre un talud y que el espesor o estrato se desliza en un espesor constante y tiene una longitud infinita. Entonces, son los principales métodos que se estudian y también quizás han visto los métodos de rebanadas, que en algunos países también se conocen como métodos de dovelas, ¿no? Y entre ellos tenemos a dos importantes métodos que son el método de Bishop y el método de Jumbo. Estos dos métodos de rebanadas de Bishop y Jumbo forman parte de un método de equilibrio límite general. Son casos especiales de este método general. Los métodos de dovelas o rebanadas tienen la particularidad de que nosotros asumimos, o para facilitar los cálculos, dividimos al talud en partes, como si fuesen rebanadas de una torta, algo así, ¿no? Y se calculan ciertos parámetros para cada rebanada. Luego se hace una sumatoria y con esas sumatorias obtenemos los factores de seguridad. Entonces, estos métodos de rebanadas son muy importantes y tienen que conocerlos. Y por otro lado, en cuanto a los métodos numéricos, tenemos al método de elementos finitos. Quizás han escuchado hablar de este método. Es un método que sobre todo se ve en los estudios de posgrado y básicamente consiste en generar una malla de esfuerzos, como podemos ver en la figura, y esa malla de esfuerzos se describen por colores. Por ejemplo, los colores próximos al rojo son zonas que hacen referencia a que el suelo está siendo sobreesforzado, mientras que las zonas azules o celestes nos indican que el suelo no está recibiendo grandes esfuerzos en esas partes, ¿no? Son dos formas de abordar el mismo problema, que es la estabilidad de taludes. Entonces, pero los métodos que más se usan son los métodos de equilibrio límite y vamos a hablar un poco más de ellos a continuación. Bien, los métodos de equilibrio límite asumen ciertas cosas. Por ejemplo, una de las asunciones que tiene es que asumen que existe una superficie de falla. A diferencia de los métodos numéricos, que los esfuerzos se describen por colores que reflejan sus valores, ¿verdad? Pero en cambio, en los métodos de equilibrio límite, el suelo va a fallar por una superficie de falla. Y esa superficie de falla divide al talud en dos partes. Una parte suprayacente, que es la parte superior a la superficie de falla, y la parte subyacente. La parte suprayacente es la parte que se desliza y la subyacente es la parte fija, ¿ya?
Y existen muchas posibilidades de superficies de falla. En realidad, cuando queremos analizar un talud, no sabemos por dónde va a fallar ni cuándo va a fallar. Entonces, como no sabemos por qué superficie de falla va a fallar, vamos a tener que analizar distintas superficies de falla. ¿Ya? Entonces, existen muchas posibilidades de cómo el talud puede fallar. Bien, y como existen distintas posibilidades, quiero que se enfoquen en la segunda figura. Aquí podemos ver distintas superficies de falla. En realidad, lo que yo hago, ya sea manualmente o en el software, es analizar varias superficies, ¿no? Y cada superficie tiene un valor numérico asociado, que se llama el factor de seguridad. Y este factor de seguridad eh, varía dependiendo de la superficie. Pero hay un factor de seguridad que toma el mínimo valor con respecto a los demás factores de seguridad. Y es ese valor de factor de seguridad que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? Y se llama el factor de seguridad mínimo o crítico. Entonces, ese es nuestro propósito al realizar un análisis de estabilidad de taludes por un método de equilibrio límite. Y eso es lo que nosotros reportamos como resultado. Y no crean que las superficies de falla son siempre circulares, sino que con propósitos ilustrativos van a encontrar en diversas bibliografías que se representan como superficies circulares, pero ustedes pueden analizar superficies poligonales también. Veamos cómo calcular ese número factor de seguridad. El factor de seguridad que les he estado mencionando en las diapositivas anteriores tiene una fórmula de cálculo. La fórmula es la siguiente. En el numerador de la fórmula se suman los momentos resistentes, es decir, los momentos generados por las fuerzas que definen la resistencia al corte del suelo. Y en el denominador sumamos los momentos movilizantes. Los momentos movilizantes son generados por la gravedad principalmente, porque la gravedad es el principal factor que genera o que hace que el talud tienda a deslizarse. Bien, en base al factor de seguridad nosotros podemos definir si un talud es estable, inestable o indiferente. Por ejemplo, si en nuestro cálculo obtuviéramos un valor de factor de seguridad de 0.9, diríamos que el factor de seguridad corresponde a un talud inestable. Y si tuviéramos un factor de seguridad igual a 1.6, por ejemplo, diríamos que el talud es estable. Ya. Pero quizás ustedes van a discrepar en esta parte. ¿Por qué he puesto 1? Si en los diseños se trabaja con 1.5. Y es correcto. Cuando ya hablamos de un diseño, el factor de seguridad se elige el valor de 1.5, 1.4. Va a depender de la norma de cada país. Pero si solamente queremos estudiar el comportamiento mecánico de un talud, podríamos estudiar su estabilidad con un factor de seguridad de 1, ¿verdad? Tomar como referencia ese valor. Bien, veamos más a detalle cómo se calcula el factor de seguridad por cada uno de los métodos. Por ejemplo, de acuerdo con Wang y Yu, tenemos que el método de Bishop simplificado tiene la siguiente fórmula, ¿verdad? En el numerador de la fórmula tenemos a la cohesión más la normal por la tangente del ángulo de fricción. Estos dos, la cohesión y el ángulo de fricción, definen la resistencia al corte del suelo, ¿ya? Y son muy importantes porque va a depender bastante de la cohesión y del ángulo de fricción
la estabilidad del talud. Y en el numerador tenemos a parámetros como el parámetro A4, A5 y A6. Estos parámetros dependen de la gravedad principalmente y también de las fuerzas sísmicas que se puedan presentar en caso de que ocurra un sismo. Vemos que el método de Jambu simplificado tiene una fórmula similar al método de Bishop y vamos a ver también en Geo5 que ambos métodos dan resultados cercanos, por no decir iguales. Y eso se debe a que básicamente las fórmulas para calcular el factor de seguridad por esos métodos son similares, ¿no? Como podemos ver. Entonces, hablemos un poco de Geo5. Como ustedes han escrito en sus respuestas, es un software geotécnico que nos ayuda a desempeñar análisis de estabilidad de taludes, pero no solo eso, hay otros módulos que también pueden usarse para otro tipo de cálculos. En cuanto a estabilidad de taludes, el Geo5 tiene dos módulos que son el módulo de elementos finitos y el módulo de estabilidad de taludes, ¿no? El módulo de elementos finitos lo encuentran como FEM, que es Finite Element Methods, y el módulo de estabilidad de taludes lo encuentran como Slope Stability. Y en Geo5 no solamente se pueden trabajar con superficies de fallas circulares, sino también poligonales. Cuando trabajemos con superficies de fallas circulares, yo les recomiendo que usen el método de Bishop. Y cuando trabajen con superficies de falla poligonales, usen el método de Jambu. Y no solamente se tienen estos dos métodos de Bishop y Jambu, también pueden realizar el análisis por el método de Morgenstern-Price. Y también por el método de Fellenius y otros métodos. Y lo importante para los estudiantes o para los profesionales que no realizan análisis de estabilidad de taludes muy complejos, es que existe la versión demo y pueden utilizarla sin limitaciones en el análisis. Y para más información sobre el software, si desean adquirir una licencia o quizás desean la documentación del software, pueden visitar en la página web de Fine. Ahí les dejamos la página web. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en Geo5? Aquí les presento un flujograma resumiendo todo el proceso de diseño en Geo5 o de análisis. Ya, vamos a tener un inicio en el proceso y aquí debajo del inicio les presento las entradas que ustedes tienen que darle al programa para que éste pueda realizar el análisis o los datos que este programa requiere. Uno, tenemos al factor de seguridad requerido. Este factor de seguridad requerido varía entre 1 y 1.5 por lo general. Este es el valor del factor de seguridad que nos va a servir de comparación. Por ejemplo, si digamos que la norma de nuestro país dice que el factor de seguridad requerido debe ser 1.4, entonces, con respecto a ese valor, vamos a definir la estabilidad. Digamos que el resultado de nuestro análisis nos da un factor de seguridad de 1.1, por ejemplo, lo cual está debajo de 1.4. Entonces, concluiremos que nuestro talud es inestable. ¿Ya? Entonces, uno de los datos es el factor de seguridad requerido. También necesitamos la geometría del talud, ¿no? Porque si no, no podríamos modelar. Y asimismo necesitamos las propiedades del suelo para poder calcular los momentos resistentes y los momentos movilizantes. Teniendo esos datos de entrada, podemos ingresarlos al software y utilizar las funciones que este tiene para realizar un análisis de estabilidad optimizado. Y una vez que el programa corre, vamos a obtener el factor de seguridad del talud, ¿ya? O factor de seguridad mínimo,
y también la superficie de falla que define ese factor de seguridad mínimo. Y con este resultado estaríamos terminando todo el proceso de modelación y análisis en GeoFi. Específicamente, ya en el programa lo que vamos a hacer es, primero, realizar la configuración del sistema de unidades. En GeoFi se puede trabajar con unidades métricas o unidades inglesas. Particularmente yo trabajo con las unidades métricas. Y el ejemplo que vamos a resolver también tenemos que desarrollarlo en unidades métricas. Pero si en tu país trabajas con unidades inglesas, también tienes esa opción. Luego tenemos que configurar el factor de seguridad. Ahí entra el dato del factor de seguridad requerido. Luego tenemos que dibujar el talud de acuerdo a la geometría que se nos presenta o de acuerdo a un levantamiento topográfico que se nos pueda dar. Y cuarto, asignamos las propiedades del suelo. Si tenemos varios estratos, vamos a tener que tener los datos o propiedades del suelo de cada estrato. Pero si trabajamos con un solo estrato, o en campo el suelo presenta solamente un tipo de suelo, entonces necesitamos solamente las propiedades de ese suelo. Luego vamos a tener que analizar y para ello el programa nos pide que dibujemos una superficie de falla inicial o preliminar. Una vez que definimos esa superficie, el programa ya puede tomar como referencia otras superficies por medio de su análisis optimizado. Pero sí, básicamente tengo que dibujar una superficie para que el programa pueda comenzar a trabajar la primera vez. Luego tengo que elegir el método de análisis. ¿Qué método tengo que usar? El método de Bishop, Jambu, o Morgenstern Price, o Fellenius quizás. Va a depender de cuál método ustedes deseen trabajar. Pero lo general es que se trabaje con Bishop o Jambu. Bishop solamente para superficies circulares y Jambu solamente para circulares y para poligonales, ¿no? Pero más recomendado para poligonales. Luego elegimos el tipo de análisis, el estándar u optimizado. El análisis estándar nos permite evaluar el factor de seguridad de la superficie de falla que hemos dibujado, pero el optimizado nos ayuda a encontrar la superficie de falla que tiene el menor factor de seguridad. Entonces, si queremos evaluar solamente una superficie, utilizaríamos el tipo de análisis estándar. Pero si queremos encontrar la superficie de falla con el menor factor de seguridad, utilizaríamos el tipo de análisis optimizado. Y luego simplemente daríamos clic en el comando analizar y el programa nos daría la respuesta. Ya, aquí quiero mencionarles algo muy importante y es que para realizar un análisis de estabilidad de taludes por un método de equilibrio límite, el programa realiza muchas iteraciones. Entonces, tengan en cuenta que los métodos de equilibrio límite son métodos iterativos. No es que existen ecuaciones que nos definan dónde se encuentra la superficie de falla por donde el talud probablemente pueda deslizarse, sino que el programa hace cientos de pruebas para encontrar esa superficie de falla. Pero de primer momento no se conoce por dónde estará esa superficie de falla. Y eso hace que el uso de software sea muy importante para realizar análisis de estabilidad de taludes. No es como otros cálculos geotécnicos, por ejemplo, en mecánica de suelos, tenemos el cálculo de la curva de compactación. Ese cálculo lo podemos hacer manualmente o utilizando Excel. Pero si queremos hacer un análisis de estabilidad de taludes por métodos de equilibrio límite en Excel, va a ser prácticamente imposible, porque tendríamos que analizar cientos de superficies, ¿no? Entonces, para análisis de estabilidad de taludes sí es necesario y importante el uso de software.
Bien, este es nuestro ejemplo que vamos a resolver el día de hoy. Se nos pide calcular el factor de seguridad y determinar la estabilidad del talud mostrado utilizando el software Geofile. Y tenemos que considerar un factor de seguridad requerido de 1.5. Este factor de seguridad nos va a servir de comparación. Según el valor que nos dé el programa, vamos a compararlo con 1.5 si es mayor o menor. Si es mayor diremos que es estable y si es menor diremos que es inestable. Bien, para que ustedes puedan modelar y analizar un talud, necesitan datos geométricos. Y aquí en el ejemplo tenemos, por ejemplo, tenemos el pie del talud, que es de 12 metros. Tenemos la altura del talud, que es de 30 metros. También necesitamos el ángulo de inclinación del talud. Eso en cuanto a geometría. En cuanto a propiedades del suelo, necesitamos el ángulo de fricción, la cohesión y el peso unitario o peso específico del suelo. Con esos datos ya pueden comenzar a realizar un modelamiento y análisis en Geofile. Bien, entonces voy a abrir Geofile. Si tuvieran algunas consultas, pueden ir escribiéndolas por el chat mientras yo voy abriendo el software. Bien, me confirman por favor si pueden ver la carpeta que está abierta en mi computador. Me escriben por el chat, por favor. Ya, muy bien, Jonathan, muchas gracias. Ya, entonces, cuando ustedes abren el programa Geofile, se les va a abrir una carpeta de este tipo. Y aquí encuentran todos los módulos que este tiene. Por ejemplo, tiene un módulo para evaluar presiones de tierra. Aquí este módulo llamado FEM es el módulo para realizar análisis de estabilidad de taludes por el método de elementos finitos, que no lo vamos a ver el día de hoy. También existe otro módulo, por ejemplo, para muros, el Masonry Wall. Y aquí encontramos el módulo para realizar análisis de estabilidad de taludes, que es el módulo Slope Stability. Entonces, simplemente le damos Enter para abrirlo. Bien, esta es la interfaz del software. Y lo primero que tenemos que hacer para comenzar un modelo es dirigirnos a la pestaña Project. Y aquí vamos a editar el sistema de unidades en el que queremos trabajar. Tenemos dos opciones, trabajar en el sistema métrico o en el sistema inglés. Vamos a trabajar el día de hoy en el sistema métrico. Luego lo que tenemos que hacer es configurar el factor de seguridad requerido, que se encuentra en las normas de cada país. Entonces, para el ejemplo tenemos el dato del factor de seguridad requerido de 1.5. Este es el valor general que se maneja en la práctica, pero también puede ser un poco menos o un poco más, dependiendo de cuán exigente quiere ser uno. Por ejemplo, al elegir el valor de 1.6, van a ser más exigentes o conservadores, ¿no? Pero si ven que el talud no tiene mucha altura o el proyecto no es tan importante en términos de riesgo y de costo, podrían asumir un factor de seguridad menor que 1.5. Pero hoy vamos a trabajar con 1.5. Entonces, esa configuración la hago en Settings, luego me dirijo a Edit o Editar. Aquí es donde van a colocar ese factor de seguridad.
se dirigen a la pestaña Permanent Design Situation y aquí escriben el factor de seguridad requerido. Si es que, por ejemplo, lo tienen como 1, lo cambian a 1.50. El Permanent Design Situation quiere decir el diseño estático. Pero si quisieran también hacer un análisis dinámico o sísmico, tendrían que poner un factor de seguridad como valor de comparación. Y para un análisis sísmico, por lo general es 1.25. Entonces, vamos a ponerle al análisis sísmico el factor de seguridad requerido de 1.25, aunque no es el propósito de la presentación del día de hoy, pero les menciono para que sepan dónde colocar si es que tendrían que hacer un análisis sísmico. Bien, lo importante es que aquí esté el valor de 1.50. Luego doy clic en OK. Ahora voy a dibujar el talud. Para ello me dirijo a Interfaces. Aquí voy a definir mi área de trabajo. El área de trabajo no es necesario que les den la geometría del talud. Por ejemplo, vamos a ver los datos. Aquí yo no les doy qué ancho tienen que evaluar. Simplemente les doy el pie del talud y la altura y su ángulo de inclinación. Más detalles de la geometría no es necesario que les dé, porque el área de trabajo lo tenemos que asumir nosotros. ¿Y en base a qué? Vamos a ver a continuación una figura que les he puesto. Por ejemplo, yo voy a trabajar el día de hoy con un ancho o con un área de trabajo de 100 metros de ancho. ¿Ya? ¿Por qué he elegido 100 metros de ancho? Lo he elegido porque cuando ustedes hacen un análisis de estabilidad de taludes, tienen que imaginarse más o menos cómo puede ser la superficie de falla del talud. Yo intuyo, y también ya porque tengo práctica en esto, intuyo que la superficie de falla va a tener esta forma. No exactamente así, pero más o menos así. Entonces, pero el programa, para llegar a esa superficie, va a tener que analizar distintas superficies de falla. Por ejemplo, puede ser que comience analizando por aquí. Digamos que yo dibujo una superficie de falla inicial de color verde. Entonces, en base a esa superficie, el programa va a analizar otras superficies que podrían estar antes, digamos por aquí, o puede analizar superficies que están después. Entonces, es así como trabaja el programa. Elige distintas superficies y las analiza, ¿no? Y al final me dará como respuesta la superficie de falla roja. Entonces, el ancho de trabajo se asume depende de más o menos hasta dónde el programa puede tomar superficies de falla, ¿no? Y siempre hay que darle un ancho prudente, ¿no? No elijan un ancho de trabajo, por ejemplo, así. Como me dan la altura más o menos por ahí, ya yo defino mi ancho de trabajo hasta ahí, ¿no? Entonces no sería correcto porque el programa estaría despreciando superficies de falla que se encuentren fuera de este límite, ¿no? Todas las superficies de falla que se encuentran a la derecha no van a ser analizadas y quizás la superficie de falla con menor factor de seguridad esté más allá de ese ancho que nosotros hemos especificado y obtendríamos una respuesta que no corresponde. Entonces, tengan en cuenta eso y vamos a trabajar con un ancho de 100 metros. ¿Está bien? Entonces, eso se coloca en Setup Ranges o configuración de rango de trabajo. Mi rango mínimo en coordenada X va a ser 0. Voy a comenzar en la coordenada X 0,0. Y lo máximo va a ser 100. Ahora aquí hay un valor más que tenemos que colocar.
y dice la profundidad del modelo debajo del punto más profundo. ¿Y a qué hace referencia? Es a lo siguiente. Yo les había mencionado que el programa asume distintas superficies de falla. Por ejemplo, superficies de falla de esta forma, pero no siempre van a estar llegando, digamos, hasta esta parte. Hay superficies de falla que pueden llegar más o menos a esta profundidad o a esta profundidad. Entonces, ustedes tienen que darle siempre una profundidad, más o menos pensando que la superficie de falla que el programa analice va a pasar por más o menos esa profundidad, ¿no? Entonces, si vemos en el ejemplo que les he planteado, no les doy la profundidad del suelo. Entonces, ustedes la eligen de acuerdo a ese criterio, ¿ya? Yo asumo que una profundidad de 15 metros sería suficiente para tomar a las superficies de falla necesarias. Entonces, voy a escribir en esta casilla 15 metros. Y luego doy clic en OK. Como podemos ver, se ha limitado nuestro ancho de trabajo. Tenemos como límite derecho al valor de 100 metros. Tenemos dos líneas punteadas entre 0 y 100 metros. Entonces, dentro de ese ancho se va a encontrar el dibujo de nuestro talud. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir la interfaz o, en otras palabras, dibujar los puntos del talud. Entonces, damos clic en Add Interface y luego damos clic en Add Points Textually. Bien. Geo5 necesita que le demos coordenadas. Él no trabaja con, por ejemplo, el pie del talud. No se puede ingresar el pie del talud directamente, tampoco el ángulo de inclinación del talud, ni la altura del talud. Entonces, todo lo que ingresemos tiene que ser en coordenadas. Entonces, ustedes tienen que encontrar esas coordenadas antes de ingresarlo al programa. Y tienen que hacer algo así. El punto más a la izquierda pueden tomarlo como el punto 0,0. Luego, a partir de ese punto, pueden encontrar las coordenadas de los otros puntos que definen al talud. Por ejemplo, en la horizontal, este punto sería 12,0, ¿verdad? Porque el ancho del pie del talud es 12. Entonces, como corremos 12 metros a la derecha, tendríamos el punto 12,0. Luego, para encontrar este punto, tendría que aplicar un poco de trigonometría básica, ¿no? Tendría que encontrar la distancia inferior, que sería 30 multiplicado por la cotangente de 35 grados. Y eso resulta 42,84, ¿verdad? Y teniendo esa distancia, le sumo 12 y obtengo 54,84. Y la altura es 30, ¿no? Y el último punto es el punto 100,30, ¿no? Porque mi ancho de trabajo es 100, entonces la coordenada X del último punto sería 100. Y la coordenada Y sería 30. Entonces, en Geo5 se trabaja con coordenadas. Voy a ingresar cada uno de los puntos. El primer punto es 0,0. Le doy clic en adicionar y ya se adicionó el punto. Ahora voy a adicionar el segundo punto, que es 12,0. Listo. Como podemos ver, el programa ya va dibujando la superficie de falla. Entonces voy a continuar con el tercer punto, que sería 54,84,30. 54,84
y altura 30. Ya está, nos falta solo el último punto que es 100,30. Listo. Cierro esta ventanita y ahora doy clic en OK, Add Interface. Listo, ahí tenemos a nuestro talud dibujado. La distancia de 15 metros que hemos insertado en Setup Ranges, se acordarán que hemos puesto aquí 15 metros, sirve para definir la profundidad del talud. Esta distancia es 15 metros. Y se adiciona una vez que hemos adicionado cada uno de los puntos del talud. Se adiciona automáticamente. Entonces ya tenemos ahí nuestro talud definido. Lo que tenemos que hacer ahora es insertar las propiedades del suelo. Para ello nos dirigimos a Soils. Y en Soils vamos a crear un suelo. Damos clic en Add. Y aquí tenemos esta ventana. En este casillero vamos a elegir un nombre. Le voy a llamar suelo JT, por ejemplo. Aquí lo que tienen que ingresar básicamente es el peso unitario, el ángulo de fricción y la cohesión. Comencemos por el peso unitario. Vamos a ver los datos. Tenemos un peso unitario de 1.90 toneladas por metro cúbico. Ya, pero tengan en cuenta que no puedo trabajar en toneladas por metro cúbico. En Perú, por lo general, trabajamos, o los laboratorios nos dan las propiedades de los suelos en este tipo de unidades, ¿no? En toneladas por metro cuadrado, metro cúbico. Pero en Geo5 tenemos que transformar estas unidades al sistema métrico, es decir, en kilonewtons por metro cúbico para el peso específico y para la cohesión en kilopascales. Entonces, para no demorarnos mucho con este cálculo de transformación, yo ya les doy aquí los datos con las unidades convertidas. Entonces, para el peso unitario, vamos a insertar 18.63. Aquí va 18.63. Luego aquí insertamos el ángulo de fricción del suelo. Tenemos que es 32 grados. Y la cohesión del suelo en kilopascales es 4.90. A ver, si ustedes desean también pueden darle una verificada a estos valores. Aquí pongo 4.90. Listo. Como no les estoy dando datos sobre suelo saturado, no hay esas condiciones en el ejemplo, entonces basta con esos tres datos. Y aquí, si ustedes desean, pueden elegir un hatch para el tipo de suelo que hemos creado. Yo solo voy a variar el color. Le voy a dar un color más real, un marrón para un suelo. Y listo, doy clic en Add nada más. Y cierro la ventana. Y listo, ya he creado el tipo de suelo JT. Si tuvieran más estratos, tendrían que crear un tipo de suelo más. Uno o más, los necesarios, de acuerdo a los estratos que tengan. Pero como el suelo es uniforme en nuestro ejemplo, es suficiente con ese tipo de suelo. Luego vamos a asignar este tipo de suelo al talud y nos dirigimos para ello a la pestaña Assign y automáticamente se asigna el suelo. Esto ocurre cuando solamente tenemos un tipo de suelo creado. Pero si tuvieran varios tipos de suelo, tendrían la posibilidad de asignar un tipo de suelo particular a cada estrato que han dibujado. Pero es suficiente para nosotros un tipo de suelo. Y listo, ya tenemos el talud definido geométricamente, también ya tenemos sus propiedades y prácticamente no nos falta mucho. Ahora sí nos dirigimos a la sección analizar. Entonces, aquí vamos a hacer unas pequeñas configuraciones. Por ejemplo,
el primer paso que tenemos que hacer aquí es insertar una superficie de falla preliminar, como les había hablado al inicio. Para ello tienen que dar clic en Input Graphically para dibujar una superficie de falla preliminar. Entonces, vamos a dibujarla. Le recomiendo dibujarla de esta forma. Un punto por aquí, un punto más al medio y un punto cerca a la parte superior del talud. Por ejemplo, así, ¿no? Pero a veces les va a salir error cuando no dibujan de esta forma. Miren, voy a borrar esta superficie de falla y vamos a dibujar otra superficie. Ya, pero no se asusten cuando sale error, no es que su modelo está mal, simplemente hay que dibujar mejor la superficie de falla. Digamos, si yo dibujo por aquí y por aquí, me sale este error. Ya, dice que hay un error ingresando la superficie de falla preliminar. Entonces, no vayan a pensar que han instalado mal el programa o que han hecho una mala configuración. Simplemente dibujen otra vez la superficie de falla. Ya, yo les recomiendo que dibujen un punto más o menos cerca al pie, un poco más arriba, otro punto más hacia el centro y un punto cerca a la parte superior. Así no van a obtener error. Y no se preocupen en dibujarla idénticamente a la superficie de falla que yo he dibujado. Pueden dibujarla un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero más o menos por ahí. Al final no es tan importante la precisión que le puedan dar al inicio, a menos que quieran analizar una superficie en particular, lo cual no es algo que se hace comúnmente, ¿no? Lo importante es simplemente asignarle una superficie preliminar para que el programa pueda comenzar. Bien, y aquí en la parte inferior tenemos los datos de la superficie de falla que hemos dibujado. Tenemos su centro, en X está a 23.95 metros, en Y está a 32.24 metros. Su radio es 31.31 y los ángulos que definen a la pendiente del punto inicial y del punto final son menos 19.33 grados y 85.89 grados. Si ustedes se preguntan dónde visualizo o a qué se refieren esos ángulos, simplemente son los ángulos de las tangentes en los puntos. Aquí hay otra tangente en ese punto. Entonces, el valor del ángulo se nos da con respecto al horizontal. Por ejemplo, el alfa 1 es este ángulo, ¿no? Como está hacia abajo, es negativo, menos 16.33. Y el ángulo 2 es 85.89. Y se puede observar gráficamente, ¿no? Es más o menos cerca a 90 grados. Bien, entonces, listo, tenemos definida la superficie. También pueden dibujar superficies de falla poligonales, ¿ya? Pero vamos a ver cómo sería dibujar una superficie de falla poligonal. A ver, voy a eliminar esta superficie de falla y vamos a elegir aquí, elegimos qué tipo de superficie queremos dibujar. Yo he trabajado con superficie circular, pero también pueden elegir poligonal, ¿ya? Entonces, cuando tengan una superficie de falla poligonal, el programa les sugiere qué métodos pueden llevar a cabo. Como pueden ver, no está Bishop incluido en una superficie poligonal. ¿Ya? Bishop es sobre todo útil y da buenos resultados para superficies de falla circulares, ¿ya? Entonces, si quisieran dibujar una superficie de falla poligonal, tendrían que dar clic en Input y adicionar los puntos. Por ejemplo, voy a borrar los cuadritos que he creado. Ya.
Por ejemplo, si quisieran dibujar una superficie de falla poligonal, tendrían que adicionar los puntos textualmente, ya cada punto de la superficie de falla. Lo más cómodo y más rápido es trabajar con una superficie de falla circular. Entonces voy a dibujar una superficie de falla circular. Dibujo el primer punto, el segundo y el tercero. Bien, vamos a comenzar a analizar esa superficie de falla. Entonces, ahora voy a elegir el método de análisis. Puedo elegir estos métodos, por ejemplo, hay el método de Bishop, de Fellenius, Spencer, Jambu y Morgenstern. Vamos a trabajar con Bishop. El tipo de análisis, voy a comenzar con el análisis estándar, ya que este análisis sirve para encontrar el factor de seguridad de la superficie que he dibujado, que es la que están viendo. Entonces ahora doy clic en analizar y el programa rápidamente me da el resultado, que se ubica en esta parte. Aquí están los resultados. Y lo más importante es observar esta parte de aquí. Nos dice que la estabilidad del talud no es aceptable. En otras palabras, el talud es inestable, ¿no? Y nos da el sustento, no solamente nos da el resultado, nos dice que el factor de seguridad del talud es 1.44, lo cual es menor que 1.50. Este 1.50 fue nuestro factor de seguridad requerido, ¿no? Como el factor de seguridad es 1.44, entonces el talud es inestable. Ya, pero también nos da más sustento el programa, ¿no? Y nos da estos momentos. Nos da un momento, un sliding moment, que sería momento deslizante o movilizante. Y debajo nos da un resisting moment, que es un momento resistente, ¿no? Entonces yo ahorita les invito a dividir el sliding moment, perdón, el resisting moment entre el sliding moment. Dividan esos dos valores. Y quiero que me digan cuánto les resulta. Ya, resisting moment, ahí tienen su valor entre sliding moment. A ver, me escriben por el chat, por favor. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuánto le sale? A ver, simplemente abran la calculadora en su computador o celular y dividan el valor del momento resistente entre el valor del momento deslizante o movilizante. Ya a ver, Víctor nos dice que es 1.4377. ¿Alguien discrepa? ¿O alguien encuentra otro valor? Ya. A ver, a 2 decimales, ¿cuánto sería ese valor? Solo a 2 decimales. Ya, Jairo nos dice que es 1.44. Ajá, muy bien. En realidad todos obtuvieron 1.44, lo cual está correcto. Y eso es lo que nos da el programa como resultado. Pueden ver que el factor de seguridad es 1.44. Entonces, la teoría que hemos visto al inicio de la fórmula de cálculo del factor de seguridad que se obtiene dividiendo momentos resistentes entre momentos movilizantes no ha sido en vano, ¿verdad? Nos sirve para interpretar y calcular por nosotros mismos también el factor de seguridad. Entonces, ese es el resultado del factor de seguridad de esa superficie de falla, no del talud en general. No es el resultado que deberíamos dar en un análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Esto sería para estudiar una superficie de falla particular nada más, pero no hemos concluido todavía. Entonces, para encontrar la superficie de falla que tiene el mínimo factor de seguridad, voy a cambiar simplemente el tipo de análisis.
voy a dar clic en Optimization. ¿Ya? Este tipo de análisis lo que va a hacer es, en base a esa superficie preliminar, va a analizar otras superficies de falla próximas. Y nos va a dar como resultado la superficie de falla que tiene el menor factor de seguridad. Entonces voy a dar clic en analizar y observen cómo el programa hace varias iteraciones. Ya, voy a volver a analizar de nuevo para que vean que los métodos de equilibrio límite son métodos iterativos. No es que de buenas a primeras se conoce por dónde el talud puede fallar posiblemente, sino que la única forma de encontrar esa superficie es analizando muchas superficies, ¿no? Como hace el programa. Podríamos decir que no es un método determinístico. Ujú. Bien, entonces, esta es la superficie de falla que nos interesa, la que tiene el menor factor de seguridad. Y posiblemente por esa superficie falle el talud, ¿no? Frente a, posiblemente al aumento de humedad del suelo, a un evento sísmico o algún otro estímulo externo. ¿Ya? Entonces, veamos ahora nuestros resultados. El factor de seguridad del talud es 1.10, lo cual es menor que 1.50. Y el programa concluye que la estabilidad del talud no es aceptable o es inestable, ¿no? Bien, de nuevo les pido por favor que hagan la verificación, dividan momentos resistentes entre momentos movilizantes y me dan el resultado a 2 decimales. Ya, muy bien, Víctor. A ver, los demás también intenten. Aquí están los momentos, divídanos. Ya, muy bien, Víctor, muy bien, Jairo. 1.10. Ya, muy bien. La división de ambos momentos es 1.10. Entonces, vamos a ver qué más podemos observar de nuestro análisis. Ya, lo fundamental en el análisis es que observen el factor de seguridad y tengan en cuenta los momentos, ¿no? Los momentos resistentes, no se olviden que se deben a la resistencia al corte del suelo, que se define por la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ya? Y el momento deslizante es debido a la gravedad. Gracias a la gravedad es que el talud tiende a deslizarse. Ya. Entonces, nuestro talud no es estable. ¿Cómo podríamos estabilizar este talud? Una solución rápida sería modificar la geometría del talud, es decir, hacer cortes en campo. Si esto es posible, entonces sería una solución económica. Vamos a hacer un pequeño corte de nuestro talud para ver cómo el factor de seguridad aumenta. Porque al haber menos peso, por teoría sabemos que el factor de seguridad va a ser mayor, ¿no? En cambio, si tenemos una grande masa de suelo, posiblemente ese talud sea inestable, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño corte. Para hacer un pequeño corte o para modificar la geometría del talud, simplemente regresamos a interfaces. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la interface o el talud que he dibujado. Para modificarlo, simplemente doy clic en Edit. Y listo, aquí tenemos los puntos del talud. Ya, el corte se va a hacer en la parte superior. Digamos que tengo la posibilidad de hacer un corte de este punto, bajarlo unos
5 metros. Hipotéticamente, no va a depender de las condiciones de campo al final, pero digamos que puedo cortar ese talud unos 25 metros en ese punto. Entonces ya he variado el punto. Para actualizar la superficie simplemente doy clic en OK y listo, ya hemos hecho un pequeño corte. Ya. Vamos a analizarlo así o desean que también haga un corte en el cuarto punto. A ver, díganme ustedes, ¿lo analizamos así o varío también el punto, el cuarto punto? A ver, ¿qué dicen ustedes? Depende de ustedes. Ya Kenny dice, primero así, a ver, qué tal nos va con ese corte? Ya recuerden que hemos hecho un corte de 5 metros en el tercer punto. Y supuestamente, por teoría, como hay menos peso, debería aumentar el factor de seguridad. Vamos a comprobar si es cierto. Entonces, no es necesario que dibuje una superficie de falla de nuevo. El programa ya tiene grabada la superficie que hemos dibujado al inicio. Entonces, simplemente doy clic en analizar. Entonces, vamos a ver nuestros resultados. Ahora el factor de seguridad es 1.32, ha aumentado en 0.22, pero aún no es estable, ¿no? Pero se dan cuenta que al reducir la masa, el factor de seguridad aumenta, ¿no? Es por ello que hacer cortes eh, corresponde a una solución rápida y sencilla, ¿no? Siempre que se pueda, obviamente. Vamos a hacer un corte más, a ver, vamos a intentar superar el 1.50. Me dirijo a Interfaces, edito la interface. Ahora voy a variar el cuarto punto. A ver, voy a variarlo unos 2 metros y medio, a ver, ¿cuánto sería? Restando 2 metros y medio, 30, sería 27.5. Doy clic en OK. Vamos a ver si aumenta. Ya. A ver, habíamos logrado 1.32 haciendo un corte en el tercer punto. Bueno, y desafortunadamente seguimos con 1.32. Y de aquí podemos sacar una conclusión más. Y es que modificar un punto lejano a la superficie inclinada no mejora mucho. Es la conclusión. Entonces vamos a enfocarnos en modificar solamente el tercer punto. ¿Ya? Voy a exagerar un poco, digamos que puedo cortarlo hasta 20 metros. ¿No? Me quedaría algo así. Entonces vamos a ver si superamos el 1.50. Bien, como podemos ver, hemos superado el valor de 1.50. Ahora nuestro talud es estable, pero aún no hemos encontrado el corte óptimo. El corte óptimo sería eh, lograr un factor de seguridad de 1.52, por ejemplo. Vamos a intentar subir un poco más el corte que hemos hecho. Digamos a 22 metros, a ver, para no cortar tanto. Nos falta un poquito para superar 1.50. A ver, vamos a ver si disminuyendo un metro superamos 1.50. A ver, a 21. Ok.
y vamos a analizarlo. Entonces, bajando el tercer punto hasta 21 metros de altura, podemos superar el factor de seguridad requerido, ¿no? Y hacer que nuestro talud sea estable. Ya, esta sería una solución. Otra solución sería construir un muro de contención. Para ello tendrían que usar el comando rigid bodies o cuerpos rígidos. Pero hacer un corte es más sencillo, ¿no? O también pueden utilizar anclajes, uñas, reforzamiento con geosintéticos o pilas antideslizantes. Las soluciones más comunes son los cortes y la construcción de muros de contención, ¿no? Entonces, nos quedamos en esta parte con el GeoFive. Si tuvieran alguna consulta, van escribiendo en el chat y voy a volver a la presentación. Esto sería todo en cuanto a GeoFive. Vamos a continuar con la presentación. Bien, ustedes han podido comprobar que el factor de seguridad que GeoFive nos reporta se calcula como la división de los momentos resistentes entre momentos deslizantes, ¿no? Y para nuestro talud, inicialmente nos había resultado 1.10, ¿no? Lo cual correspondía a un talud inestable. Pero haciendo un corte, pudimos superar el factor de seguridad. Pero para nuestro ejemplo, la solución es que el talud es inestable y su factor de seguridad es 1.10. Esa sería la respuesta que tendríamos que dar. Bien, ahora ha llegado el turno de ustedes. Sé que han estado muy atentos y la ingeniera Tania les va a compartir un quizzes para que ustedes midan cuánto han podido captar de la presentación. ¿Da? Gracias, Roner. Muchas gracias por hasta ahora la ponencia. Está muy interesante, como sé que todos lo están percibiendo. Vamos a pasar a nuestro cuestionario Quizzes, el cual tiene 4 preguntas. De este cuestionario van a salir 3 acreedores de nuestra beca completa para nuestros próximos cursos, así como 2 semi-becas, así que estemos muy atentos a las respuestas y también preguntas que nos va a mostrar el Quizzes. Así también comentarles que próximamente estamos lanzando, ya hemos lanzado, disculpen, 4 cursos en nuestra página web y nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos el curso de dinámica estructural aplicada al diseño sísmico, el diseño de cimentaciones superficiales, además de los fundamentos del BIM en proyectos de edificación y la gestión de la producción en proyectos de construcción. Igualmente los invitamos a visitar nuestra página web para poder tener mayor información de estos cursos de especialización y esperamos que todos tengan la oportunidad y también el acceso a estos cursos. Como ustedes son miembros de nuestra comunidad JT Escuela, además se les va a ofrecer descuentos y promociones exclusivas, para lo cual tendrán que comunicarse con el número que también ya les hemos proporcionado a los grupos y más adelante también ustedes lo van a visualizar en nuestras redes sociales, página web y también nos pueden preguntar por interno a nuestro correo o escribir a nuestro WhatsApp. Entonces vamos a empezar con el quizzes. Les voy a compartir el link al chat, ¿ok? Todos atentos, por favor, para que podamos comenzar con nuestro cuestionario. Ahí está. Todos vamos, por favor, nos vamos al chat y ahí vamos a visualizar nuestro quizzes, ¿ok? Del mismo modo se les voy a enviar al grupo del taller de taludes en Geo 5. Ingresamos a nuestro quizzes. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles también la tabla de las personas que van a participar. Recuerden ingresar sus nombres y apellidos o un nombre y su primer apellido para poder también registrarlos.
Asimismo, ya dentro de unos minutos al terminar nuestro taller se va a pasar un link donde van a poder registrar su asistencia, así que estemos muy atentos, por favor. Perfecto, empezamos a registrarnos nuestro primer nombre y nuestro primer apellido para poder empezar nuestro quiz, ¿ok? Los esperamos para que puedan registrarse y empezar nuestro quiz. Vamos a dar unos 3 minutos. Ahí está, tenemos a Alex Zafur, Kenny Alvarenga y vamos ingresando los demás, por favor. Perfecto. Así es. Ingresamos, por favor. El link está en el chat y también en nuestro grupo de WhatsApp. Ok, muy bien. Esperamos entonces 2 minutos más para poder comenzar con nuestro cuestionario. Perfecto, ya tenemos la participación de muchos de ustedes. Vamos a seguir inscribiéndonos, por favor, para poder iniciar. Recuerden que hay premio. Así es. El que responde mejor va a tener su recompensa. Así es, los 3 No primeros. pierdan la oportunidad. Las preguntas están sencillas. Son sobre todo acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Así es. A todos comentarles que este tipo de talleres se realiza mensualmente, para lo cual siempre se les va a estar mandando las invitaciones a sus correos. Además, tenemos un registro de participantes en el cual siempre para brindarles nuestros beneficios y oportunidades de poder ganar estos premios. Ya tenemos ahí a 12 participantes. Creo que esperamos un poco más, 2 minutos más. Los que no puedan entrar con el link también pueden ingresar a esta página y poner el código. Después deberán de poner sus nombres y apellidos y poder participar ya de nuestro cuestionario y ganar una de las becas o semibecas. Esperamos un poquito más. A 15 participantes creo, Roner, o si hay alguien que tal vez tenga problemas, avísenos para que podamos también esperar, ¿ok? Creo que en un minuto podemos comenzar, ingeniera. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver quién le falta para que de ese modo también podamos estar atentos a todos. Alex, ¿estás listo? Perfecto, Alex ya está conectado. Arelis, Carlos, Enrique. A ver, vamos a buscar a Carlos, que sí, ya está en nuestro cuestionario. Felipe, no te vemos todavía en nuestro cuestionario. Vamos, Felipe, vamos ingresando a nuestro link para poder empezar nuestro cuestionario. Héctor, perfecto. Jairo, vamos a inscribirnos para que podamos ganar uno de nuestros 3 premios. Jonathan, excelente, Jonathan, ya estamos dentro. José Alejandro. A ver, Jairo. Creo que ya podemos comenzar. Sí, ya en un ratito, a ver, vamos a verificar más. He enviado, Jairo, nuevamente el link, si pudieras ingresar. Verifícalo de nuevo. Vamos con Jonathan Stalin. Ahí está, Jonathan. Ingresamos. José Alejandro. Juan Eric. Ahí tenemos a Gabriela. Luis. Miguel. Patrick.
Rafael, Rodrigo y Víctor. Bien. Ahí está. Entonces iniciamos. ¿Hay alguien que tal vez esté teniendo problemas? Jairo, ¿pudiste ingresar para poder empezar con nuestro cuestionario? Perfecto. Iniciamos entonces, Roner. Suerte a todos los participantes. A ver, vamos a ver quién es acreedor de los premios. Dale, iniciar ya. Muchos éxitos, crucemos los deditos y también apliquemos lo que hemos aprendido. Entonces, vamos. Cuatro preguntas que tenemos. Excelente, ya tenemos personas que han terminado el cuestionario. En un ratito terminamos para poder ver quiénes son los ganadores de nuestros beneficios. Tenemos algunos participantes más que todavía están contestando la última pregunta. Excelente. Parece que usted tuvo tal vez problemas de conexión, pero los demás han terminado todos. Perfecto, ahora sí vamos a conocer a nuestros acreedores de nuestros beneficios, pero no se preocupen, en realidad todos tienen beneficios en Portal de Escuela siendo parte de nuestra comunidad. Tenemos en tercer lugar a Víctor Cabaña, en segundo a Alex Tafur y en primer lugar a Rafael Toscano, que se hacen acreedores de nuestros beneficios. Rafael, una beca completa, Víctor y Alex, 2 semibecas. Felicitaciones. Y también comentarles que este tipo de actividades, este tipo de aplicaciones que utilizamos en nuestros talleres también se utilizan en nuestros cursos, así que no se olviden inscribirse en ellos. Tenemos ya listos nuestros cursos en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Están todos invitados y esperamos que puedan seguir participando de los talleres gratuitos mensuales y así como de los cursos que ya en el mes de mayo iniciamos uno de ellos que es el BIM y más adelante los otros que tenemos también la información completa a través de nuestras redes. Entonces, Roner, te paso el control para que puedas tal vez analizar las preguntas. Aquí están. No sé si puedes ver mi ¿Me las pantalla. podrías compartir de nuevo, por favor? Claro que sí, Roner, claro que sí. Ahí está. A ver. Bien, en la primera pregunta teníamos que responder cuál es el propósito de un análisis de estabilidad de taludes. Y el propósito es encontrar el factor de seguridad del talud, ¿no? Teníamos dos distractores. Uno, determinar la geometría del talud. No tiene tanto que ver. Claro que usamos la geometría, pero no es lo más importante. Calcular la resistencia al corte del suelo. Entran propiedades de resistencia al corte, pero no es el propósito del análisis. Entonces la respuesta es la tercera alternativa. La siguiente pregunta, por favor. Nos dice cuál de las alternativas no es un método de análisis de estabilidad de taludes. No, la respuesta ahí sería el método Ashton 93, que es un método para diseñar pavimentos, no para analizar taludes. Siguiente pregunta.
los métodos de equilibrio límite son métodos iterativos, la respuesta es verdadero, porque hemos visto que el programa prueba distintas superficies de falla. Al final elige la que tiene el menor factor de seguridad, pero inicialmente nosotros no tenemos ecuaciones, ni el programa nos da con un solo clic la superficie de falla, sino después de varias iteraciones. La siguiente pregunta, por favor. Se nos pregunta si el factor requerido es 1.5. Indique cuál de los factores de seguridad correspondería a un talud estable. La respuesta sería 1.6, porque los demás factores están por debajo de 1.5. Bien, vamos a continuar ya con la parte de las conclusiones. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto, Roner, muchas gracias. Hay una pregunta, Roner, antes de pasar a la última parte de las conclusiones. No se olviden también que vamos a estar pasando el registro de asistencia. Nos dice Kenny Gabriela, si se tiene más de un tipo de estratos, ¿cómo se puede ingresar estos datos? Si pudieras ayudarnos, Roner. Muy bien, Kenny. Vamos a verlo en el programa. Si tuviéramos más estratos, simplemente primero tenemos que dibujar el primer estrato que tenemos. Si tuviéramos un estrato más, tendríamos que dar clic en Add Interface. Digamos que vamos a tener que ingresar los puntos del estrato nuevo. Digamos que el otro estrato tenga como primer punto el 0,0 también. O digamos el 12,0, que es nuestro segundo punto. Que comience justo en esta parte que les voy a indicar aquí. ¿Ya? Ahora el segundo punto que esté más o menos por 60, altura 30, por ejemplo. Entonces se va dibujando el segundo punto. Y que el tercer punto esté, por ejemplo, en X 100 y en Z 35, digamos. Listo. Entonces doy clic en Add Interface y se ha creado un nuevo estrato de suelo. Ya, como hay otro estrato, se supone que hay otro tipo de suelo para ese estrato. Entonces podemos crear un tipo de suelo para el estrato 1. Damos clic en Add para crear un nuevo suelo. Vamos a poner suelo JT2, por ejemplo. Entonces aquí le tendríamos que poner sus propiedades. Para el peso unitario, por ejemplo, digamos que tiene 20 kilonewtons. Su ángulo de fricción que sea unos 30 grados y su cohesión 4 kilopascales. Doy clic en adicionar y cierro la ventana. Ahora me dirijo a Assign y listo. Al suelo 1 le voy a asignar un tipo de suelo. ¿Ya? El programa automáticamente ha asignado el mismo tipo de suelo a ambos estratos, pero como tengo dos tipos, voy a asignarle el que le corresponde al estrato 1. Digamos, suelo JT2, ¿no? Y listo. Ahí tengo el nuevo estrato. Y eso sería como podríamos crear más estratos de suelo. Necesitamos sus coordenadas y también sus propiedades, tal como hicimos para el primer estrato. Esa sería la respuesta, Kenny. Muy buena pregunta. Bien, ahora sí pasamos a las conclusiones. Ya, quiero que recuerden estas 4 conclusiones que les voy a mencionar. La primera es que los métodos de equilibrio límite se basan en el cálculo de un factor de seguridad, ¿no? La segunda conclusión es que el uso de un software es indispensable porque permite encontrar la superficie de falla crítica y el factor de seguridad mínimo por medio de un análisis optimizado. Ya que realizar cálculos manuales por los métodos de rebanadas como Bishop o Jambu demandaría 2 procesos iterativos, ¿no? Asumir muchas superficies de falla
y calcular sus correspondientes factores de seguridad, ¿no? Entonces sería muy tedioso, demasiado tedioso hacer un análisis a mano. Bien, y la cuarta conclusión es que a mayor factor de seguridad, mayor estabilidad. Y aquí presten mucha atención. Vamos a ver cómo influyen las variables dentro de un análisis, ¿no? Por ejemplo, a mayor ángulo de fricción y a mayor cohesión, vamos a tener un mayor factor de seguridad. Estas dos propiedades son las que definen la estabilidad del talud. Cuanto más grandes sean, mejor, ¿no? El talud va a ser más estable. Pero por el contrario, tenemos propiedades que no contribuyen positivamente a la estabilidad del talud. Entre esas propiedades tenemos al peso unitario. Si el peso específico de la masa de suelo es grande, entonces no es favorable para nosotros como ingenieros, ¿no? Porque el factor de seguridad va a ser menor. Si el talud es muy inclinado, el factor de seguridad va a ser menor. Si tiene mucha altura, también el factor de seguridad va a ser menor. Y por ejemplo, si es que ustedes incluyen el sismo, que se define por sus coeficientes horizontal y vertical, mientras más alta la intensidad del sismo, el factor de seguridad va a ser menor, ¿no? Y también, mientras más alto sea el contenido de humedad, es decir, si la masa de suelo está más expuesta a las lluvias, por ejemplo, el factor de seguridad va a ser menor también. Entonces, no nos conviene que estas propiedades sean altas, ¿no? Porque van a disminuir la estabilidad del talud. ¿Ya? Ténganlo mucho en cuenta eso, ya que eso se podría decir que son criterios que ustedes tienen que manejar, ¿no? Bien, y algunas referencias importantes para lo que hemos visto es, tenemos el libro de Wang y Yu, Foundation Engineering Analysis and Design. Este libro es muy importante porque nos da explicaciones que no encontramos en otros libros, ¿no? Sobre todo para el cálculo de factor de seguridad por el método de Jambu o Bishop, se encuentra aquí bien detallado. Otros libros son el libro de Shaw, Geotechnical Engineering Design, que también tiene ejemplos para realizar análisis de estabilidad de taludes, no en software, sobre todo manualmente, pero tenemos que comenzar primero realizando los cálculos manualmente para entender lo que el programa hace, ¿no? Y claro, no podemos olvidarnos del libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Braha Das, ¿no? Que es muy conocido. Y finalmente tenemos al sitio web de Fine, donde ustedes pueden descargar el software y encontrar la documentación de cada uno de los módulos que tiene el software. Y bueno, muchas gracias por haber prestado atención. Sé que han podido captar bastante y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta un próximo taller.